A manera de introducción tenemos que la biotecnología microbiana es la disciplina que se refiere al uso de los organismos vivos o de sus productos en procesos industriales a gran escala. La biotecnología microbiana, o como se llamaba anteriormente, microbiología industrial, se refiere a los procesos donde participan los microorganismos. Se originó con procesos de fermentación alcohólica, tales como la fabricación del vino y de la cerveza. La investigación científica ha aportado nuevas técnicas que permiten la transferencia de genes de una especie a otra, proporcionando una amplia gama de aplicaciones dirigidas a beneficiar a la salud de la sociedad. La biotecnología es una técnica utilizada desde el año 1800 a.C. en la producción de alimentos y bebidas como el pan, el queso, la cerveza y el vino a través de la fermentación. Posteriormente se desarrollaron procesos microbianos para la producción de compuestos farmacéuticos, aditivos alimentarios, compuestos químicos tales como el butanol y el ácido cítrico. La producción de la insulina humana fue uno de los principales logros de la biotecnología, ya que es esencial para los pacientes con diabetes. Incluso en la salud, la biotecnología se utiliza para producir hormonas humanas y las vacunas. En la actualidad estamos en una nueva era de la tecnología microbiana con la utilización de la tecnología de genes. La tecnología genética permite que un microorganismo procesado genéticamente fabrique sustancias que normalmente no sería capaz de producir. Por ejemplo, utilizando ingeniería genética, se ha podido producir insulina por una bacteria introduciendo el gen de la insulina humana en la bacteria Escherichia coli. Generalidades. La biotecnología es el uso de organismos vivos o sus productos para crear o modificar productos con fines utilitarios. En su versión más simple, la biotecnología es la tecnología basada en la biología. El ser humano utiliza la biotecnología hace miles de años, con los avances recientes en diversas áreas científicas en relación al funcionamiento del ADN se pueden manipular los organismos para obtener ciertos productos y procesos. Todas las células hablan el mismo lenguaje genético. El ADN de una célula puede ser leído por otra célula completamente diferente. Este hecho hace que el ADN sea la base de la biotecnología moderna. Los biotecnólogos pueden usar una levadura para producir insulina humana, encajando el gen de la insulina del humano dentro de la levadura. Civilizaciones antiguas, 4000 años antes de Cristo. Elaboración de pan y cerveza con levaduras en Egipto. En Sumeria, China y Egipto se empieza a producir queso y vino a través del proceso de fermentación. Siglos XVII y XIX. En 1675, Anthony van Leeuwenhoek descubre las bacterias. En 1797, el cirujano inglés Edward Jenner realiza la primera vacunación. En 1857, el químico microbiólogo francés Louis Pasteur propone que los microorganismos son las causantes de la fermentación. En 1865, la genética empieza con los estudios de Gregor Mendel. Usando la teoría de Darwin, se hacen cruzamientos de plantas de algodón desarrollando variedades con calidades superiores. Siglo XX. En 1914 se usa por primera vez bacterias para tratar aguas negras en Manchester, Inglaterra. En 1928 el científico escocés Alexander Fleming descubre la penicilina en un cultivo de hongos. En 1942 se empieza la producción en masa del antibiótico penicilina. En 1944 Oswald y Avery y colaboradores descubren que el ADN transporta la información genética. En 1958 se realiza por primera vez la síntesis del ADN en un tubo de ensayo. En 1973 los bioquímicos Stanley y Avery perfeccionan las técnicas de manipulación del ADN y producen un nuevo ADN en una bacteria. La investigación usando microbios modificados genéticamente para aplicaciones industriales comienza. En 1975 se produce el primer anticuerpo monoclonal. En 1978 se produce por primera vez la insulina humana recombinante. En la medicina, la biotecnología ha hecho grandes aportes. Entre estos tenemos la producción de insulina, medicamentos y vacunas, manipulación de animales como el cerdo para utilizar sus órganos en trasplantes para seres humanos, lo que se conoce como xenotrasplante,
producción de anticuerpos en laboratorio para pacientes con deficiencias en el sistema inmune, terapia génica para tratamiento de enfermedades neurológicos, cardiovasculares y oncológicos, investigación en células madres para fines terapéuticos, vacunas, terapia génica, identidad molecular. En la industria, la biotecnología ha sido utilizada para la fabricación de aditivos cítricos, saborizantes, colorantes como el azul índigo, alcohol carburante como el etanol, productos lácticos como yogur y queso, uso de partes o del organismo completo, ya sea en la producción de enzimas o microorganismos, detergentes, obtención de enzimas que degradan ácidos grasos como la lipolasa, de proteínas para eliminar manchas de sangre, comida, entre otros. En el medio ambiente ha aportado procesos como la bioremediación, que es un tratamiento de residuos líquidos contaminados. Un ejemplo de esta aplicación es la limpieza de derrames de petróleo empleando bacterias. Manejo de residuos sólidos, uso de bacterias, hongos para la degradación de residuos orgánicos. Biolixiviación, que es la recuperación de metales mediante su solubilización. Aplicación de gran interés para la industria minera. Diagnóstico y detección de sustancias, como el uso de organismos, bacterias, plantas, que detecten e informen acerca de la presencia de sustancias específicas, actuando como biosensores. En la agricultura, hace uso de organismos vivos o las sustancias producidas por ellos para mejorar la productividad de los cultivos o para el control de plagas y malezas. Cultivo de células y tejidos in vitro para producción de plantas a gran escala, obtención de metabolitos secundarios y mejoramiento genético. Cultivos genéticamente modificados mediante tecnología de genes, conservación de germoplasma, estudio de diversidad, evolución, genética de población y programas de mejoramiento. Bioprocesamiento. Es una metodología específica que usa células vivas o también otros componentes de las mismas para lograr la obtención de algún producto deseado para la industria o para beneficios del ser humano. El bioproceso permite la obtención de productos ya conocidos bajo condiciones ambientales óptimas con una calidad superior a la manera de generarlo tradicionalmente. Del mismo modo, los bioprocesos permiten la obtención de organismos modificados genéticamente que pueden ser usados con el objetivo de mejorar la eficiencia de procesos puntuales o bien ser consumidos directamente por el ser humano. ADN recombinante. Es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada in vitro por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos. Al introducir este ADN recombinante en un organismo se produce una modificación genética que permite la adición de una nueva secuencia de ADN al organismo, conllevando a la modificación de rasgos existentes a la expresión de nuevos rasgos. El proceso consiste en tomar una molécula de ADN de un organismo, sea virus, plantas o una bacteria, y en el laboratorio manipularla y ponerla de nuevo dentro de otro organismo. Esto se puede hacer para estudiar la expresión de un gen para producir proteínas en el tratamiento de una enfermedad genética, vacunas o con fines económicos y científicos. Anticuerpo monoclonado. Es un anticuerpo producido por un solo clon del linfocito B. Los anticuerpos monoclonados son anticuerpos idénticos porque son producidos por un solo tipo de célula del sistema inmune, es decir, todos los clones proceden de una sola célula madre. Es posible producir anticuerpos monoclonales que se unan específicamente con cualquier molécula con carácter antigénico. Podemos distinguir 4 tipos: murinos, quiméricos, humanizados y humanos. Este fenómeno es de gran utilidad en bioquímica, biología molecular y medicina. Clonaje. El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como una oveja. Ingeniería de proteína.
procedimientos mediante los cuales se introducen cambios específicos en genes estructurales para producir genes mutantes que pueden formar pares con protómeros que dirigen la síntesis de una proteína específicamente alterada. Esta proteína luego se analiza para ver sus propiedades estructurales y funcionales y después compararlas con las propiedades esperadas. El diseño de la proteína puede ser asistido por tecnología gráfica computacional y otras técnicas avanzadas de modelamiento molecular. Entre las ventajas de la biotecnología tenemos el aumento de la producción de alimentos, motivado principalmente por la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo, posibilidad de obtener alimentos más nutritivos y con propiedades medicinales, técnicas terapéuticas para enfermedades incurables, producción de medicamentos, además de anticuerpos y hormonas como la insulina, uso de bioremediación para controlar y eliminar la contaminación ambiental, elaboración de productos biodegradables para reducir la contaminación ambiental. Entre las desventajas tenemos la utilización intensiva de agrotóxicos y fertilizantes inorgánicos, interferencia en el equilibrio de la naturaleza, creación de semillas genéticamente modificadas infértiles, contaminación genética, ya que no es posible calcular los efectos de la diseminación de organismos genéticamente modificados en el ambiente. Los alimentos transgénicos pueden causar alergias, problemas éticos relacionados a la clonación de seres vivos, la producción de célula madre produce estrés celular que puede tener como consecuencia el envejecimiento precoz. Aquí podemos ver una línea de tiempo de la historia de las vacunas. Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Normalmente una vacuna contiene un agente que se asemeja a un microorganismo causante de enfermedad y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie. El agente estimulante del sistema inmunológico del cuerpo va a reconocer al agente como una amenaza, estimularla y guardar un registro del mismo, de modo que el sistema inmune puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos organismos que encuentre más adelante. Las vacunas se usan con carácter profiláctico, es decir, para prevenir o minorar los efectos de una futura infección por algún patógeno natural o salvaje. Administración de una vacuna se llama vacunación. La efectividad de la vacunación ha sido ampliamente estudiada y confirmada, por ejemplo, la vacuna contra la influenza y la vacuna contra la varicela. La vacunación es el método más eficaz de prevenir las enfermedades infecciosas. La inmunidad generalizada debido a la vacunación es en gran parte responsable de la erradicación de la viruela y la restricción de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y el tétanos en la mayor parte del mundo. La Organización Mundial de la Salud informa que las vacunas autorizadas están disponibles actualmente para prevenir o contribuir a la prevención y control de 25 infecciones. Entre los tipos de vacunas tenemos las vivas atenuadas, que son microorganismos que han sido cultivados expresamente bajo condiciones en las cuales pierden o atenúan sus propiedades patógenas. Suelen provocar una respuesta inmunológica más duradera y son las más usuales en los adultos. Esto se debe a que el microorganismo, aunque está debilitado, no se encuentra inactivo y crea una ligera infección que es combatida de forma natural por el sistema inmune. El inconveniente es que al tener el agente patógeno vivo puede provocar la enfermedad en personas inmunodeprimidas o con problemas de salud graves. También tenemos las inactivas, que son microorganismos dañinos que han sido tratados con productos químicos o calor causando la muerte del patógeno, pero mantiene su estructura. Este tipo de vacunas activa el sistema inmune, pero el agente dañino no ataca al huésped y es incapaz de reproducirse ya que se encuentra inactivo. Esto genera menos efectos secundarios causados por el agente patógeno. La inmunidad generada de esta forma es de menor intensidad y suele durar menos tiempo, por lo que este tipo de vacuna suele requerir más dosis, o sea, una dosis de refuerzo.
Como otro tipo de vacunas tenemos los toxoides, que son componentes tóxicos inactivados procedentes de microorganismos en casos donde esos componentes son los que de verdad provocan la enfermedad en lugar del propio microorganismo. Estos componentes se podrían inactivar con formaldehído, por ejemplo. En este grupo se pueden encontrar el tétano y la difteria. Subunidades recombinantes, polisacáridas y combinadas. Utilizan partes específicas del germen como su proteína, polisacáridos o cápsula. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes claves del germen. También se pueden utilizar en prácticas cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud a largo plazo. Normalmente estas vacunas necesitan dosis de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Entre las vacunas de este tipo están la de Haemophilus influenzae del tipo B, también está la hepatitis B o el virus del papiloma humano. En el desarrollo de nuevos tipos de vacunas tenemos el vector recombinante. Combinando la fisiología de un microorganismo dado y el ADN de otro distinto, la inmunidad puede ser creada contra enfermedades que tengan complicados procesos de infección. Los esfuerzos para crear vacunas contra las enfermedades infecciosas, así como inmunoterapias para el cáncer, enfermedades autoinmunes y alergias, han utilizado una variedad de sistemas de expresión heteróloga, incluyendo vectores virales y bacterianos, así como construcciones recombinantes de ADN y ARN. Los vectores más utilizados en este tipo de vacunas son los virus Vaccinia, algunas bacterias lácticas como los del género Lactobacillus y Lactococcus y variedades atenuadas de Mycobacterium tuberculosis y Salmonella typhi. Vacuna de ADN. Vacuna de desarrollo reciente es creada a partir de ADN de un agente infeccioso. Funciona al insertar ADN de bacterias o virus dentro de las células humanas o animales. Algunas células del sistema inmunitario reconocen las proteínas sugeridas del ADN extraño y atacan tanto a la proteína como a las células afectadas. Dado que estas células viven largo tiempo, si el agente patógeno que normalmente produce esas proteínas es encontrado tras un periodo largo, serán atacadas instantáneamente por el sistema inmunitario. Una ventaja de las vacunas ADN es que son muy fáciles de producir y almacenar. Aunque en el 2016 este tipo de vacuna era aún experimental, presenta resultados esperanzadores. Sin embargo, no se sabe con seguridad si ese ADN puede integrarse en algún cromosoma de las células y producir mutaciones. El beneficio más importante es por supuesto la protección contra la enfermedad, pero hay mucho más que eso. En realidad, existen diferentes tipos de beneficios de la vacunación y existe también un objetivo final de la vacunación sistémica, que es la erradicación, eliminación y control de enfermedades inmunoprevenibles. Existe un pequeño porcentaje de personas que no pueden recibir algunas vacunas porque no desarrollarían inmunidad, por ejemplo, personas con sus defensas alteradas o con su sistema inmunológico inmaduro. Para estas personas el riesgo de infección es mayor cuanto menos están vacunados aquellos que viven a su alrededor. Otro aspecto a considerar es la baja percepción social de ciertas enfermedades que en la actualidad son menos habituales gracias al efecto de la vacunación masiva. Estas no son fácilmente identificables, lo que genera un riesgo mayor en la comunidad. Con la implementación de un calendario nacional de vacunación, la cantidad de personas afectadas por enfermedades prevencibles por vacunación es cada vez menor, por lo tanto el riesgo de una persona de contraer la enfermedad es muy bajo también. ¿Qué pasaría entonces si todos no nos vacunáramos más? Enfermedades que han ido disminuyendo desde hace años reaparecerían, ya que no están erradicadas y unos pocos casos en una población vulnerable podrían desencadenar un gran número de afectados. En la actualidad, han aumentado enormemente la circulación de personas de un país a otro, ya sea por vía terrestre, aérea o fluvial, y ha disminuido la duración de esos traslados. Los movimientos migratorios junto al turismo y los viajes por motivos de trabajo hacen del control de las enfermedades transmisibles un nuevo reto. Por ello, el objetivo principal tanto bacteriano como viral de las vacunas es evitar la proliferación de enfermedades
y que se desencadene una posible pandemia. El término de genoma microbiano comprende el conjunto total de los elementos génicos, cromo y extracromosómicos. Estos últimos, contenidos en los plásmidos, codifican generalmente para factores de virulencia y son transferibles, lo cual los convierte en elementos temibles. El conocimiento del genoma microbiano permite fundamentalmente una mejor comprensión de la patogenia, con aplicaciones en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. La disponibilidad de las secuencias completas del genoma ha sido una revolución en el estudio de los mecanismos de virulencia fundamentalmente. En forma secundaria, facilita el aprovechamiento industrial de genes microbianos en la producción de aminoácidos, vitaminas y antibióticos, concediendo a algunas bacterias un carácter de ganado útil por similitud con vacas lecheras y ovejas laneras. El conocimiento del genoma completo puede llevar a desarrollar vacunas distintas. La estrategia seguida en los últimos años para desarrollar nuevas vacunas bacterianas se ha centrado en identificar estructuras externas que puedan servir como antígenos, básicamente polisacáridos capsulares o proteínas de membrana externa. En el caso específico de Streptococcus pneumoniae, cuya resistencia a beta-lactámicos se extiende cada día más, se ha pretendido controlar esta amenaza a través de la prevención, esto es, proponiendo la vacunación rutinaria de los lactantes. Pero primero se necesita la vacuna. Por supuesto, la tentación ha sido siempre utilizar los antígenos capsulares, ya que la cápsula, a más de ser el elemento más externo, es también su gran elemento de virulencia. Pero la constitución íntima de la cápsula es variable y se ha topado con la existencia de numerosos serotipos desigualmente distribuidos en las distintas regiones geográficas, forzando a los investigadores a difíciles elecciones de 7, 11 o más serotipos y llegando a pensar en vacunas regionales. Seductora es la idea de llegar a conocer el entero genoma del neumococo, entender así por completo también su patogenia y encontrar el talón de Aquiles de su agresividad, la vía metabólica común a todos los serotipos e interrumpirla con una vacuna. Volvemos al ejemplo de Shigella flexneri, de la cual se conocen unas 15 proteínas involucradas en el mecanismo invasor. Quizás bastaría una vacuna para generar anticuerpos contra una sola de ellas para detener la agresividad de la bacteria. La clave está en llegar a conocer cuál es el punto básico y por lo tanto débil en el proceso agresor del neumococo. Recién se completa la secuencia génica de Chlamydia trachomatis y de Chlamydia pneumoniae, de las cuales no estaban claros los antígenos que podrían desencadenar una respuesta protectora para ser empleados como vacunas. Ahora habrá que identificarlos y la tarea será larga. El conocimiento del genoma es solo un principio. El otro aspecto es la construcción de vacunas híbridas, como las que en un tiempo se ensayaron, en que un Salmonella typhi, portadora de sus propios antígenos inmunizantes, aceptaba una secuencia génica de Shigella disenteriae, sirviendo como vacuna mixta anti-Salmonella Shigella. Conociendo el genoma de todas las bacterias patógenas, meta que indudablemente se alcanzará más tarde o más temprano, se puede soñar en una vacuna oral en base a una bacteria avirulenta, quizás la bondadosa Escherichia coli K12, cargada de las secuencias génicas esenciales para inmunizar contra la tifoidea, el cólera, la disentería y algo más. De hecho, el conocimiento del genoma entero de una cepa virulenta de meningococo ha permitido ensayar 350 antígenos candidatos para vacunas, insertando los genes responsables en una complaciente Escherichia coli, lo cual los ha producido en cantidades suficientes para purificarlos, inmunizar ratones con ellos y medir la respuesta serológica, conocidamente correlacionada con la eficacia de una vacuna en el hombre. Por último, el conocimiento del genoma podría ayudar a mejorar vacunas conocidas. Estudios comparativos de los genomas de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis y cepas BCG
plantean la posibilidad de efectuar hibridaciones y reordenamientos génicos a fin de obtener una BCG más efectiva. El genoma microbiano comprende la secuencia completa de los genes de un microorganismo. Su conocimiento permite una mejor comprensión de la patogenia, con aplicaciones en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Conocida la dinámica de los mecanismos de invasión, producción de toxinas, capacidad de adaptación a ecosistemas adversos y otras múltiples posibilidades de variación, pueden diseñarse nuevas vacunas más específicas, así como establecerse combinaciones interespecies o utilizarse bacterias avirulentas de muy fácil cultivo para producir en forma industrial antígenos de gérmenes de crecimiento fastidioso. Ya existen múltiples aplicaciones de la genética en diagnóstico microbiológico, con técnicas que indudablemente se irán simplificando y perfeccionando con el conocimiento de la entera secuencia del genoma bacteriano, hibridación, reacción de polimerasa en cadena, etc. Por último, el conocimiento del genoma también permitirá la utilización benéfica a escala industrial de algunos microorganismos en la producción de hormonas, vitaminas, aminoácidos y antibióticos. Como primer punto tenemos la preparación de la muestra de DNA. Primero se rompe la doble hélice de DNA en fragmentos de doble cadena de aproximadamente 400 a 600 pares de bases. En el siguiente paso se conectan los cebadores a los fragmentos de DNA para amplificación posterior. Por último, los fragmentos de cadena doble se separan en cadenas simples que serán las hebras moldes para la amplificación por PCR en emulsión. Como segundo punto tenemos carga de la muestra de DNA en microesferas. Los fragmentos de DNA de la biblioteca se ponen sobre microesfera a través de un proceso de amplificación en emulsión. Esto hace que las señales producidas tras la amplificación sean fácilmente detectables. La amplificación por el método de Roche tarda aproximadamente 8 horas, mientras que la amplificación por el método de Sanger dura aproximadamente 3 semanas. En la fase inicial del proceso de amplificación se pone en agua los fragmentos de la biblioteca de DNA, las perlas de captura y los reactivos de la enzima que se inyectan en pequeños recipientes cilíndricos que tienen un aceite sintético. De este modo se forman gotas de aceite en el agua conteniendo cada una un fragmento de DNA. La mezcla de agua tiene una enzima que produce la amplificación de cada cadena sencilla de DNA presente en las gotas de aceite, teniendo lugar la PCR de emulsión. Los fragmentos amplificados se quedarán inmovilizados sobre las perlas de captura. Las microesferas con más de un tipo de DNA se filtran durante el procesamiento de las señales de secuenciación. Como tercer punto tenemos la secuenciación del DNA. En la secuenciación por síntesis de Roche, un fragmento de DNA de una sola cadena se va complementando con los nucleótidos mediante una enzima hasta formarse un fragmento de doble cadena. Cuando estos nucleótidos se incorporan en las cadenas de DNA, las enzimas convierten los productos químicos generados durante la incorporación del nucleótido en señal químico luminiscente que es registrada por una cámara. La intensidad de la señal es proporcional al número de nucleótidos incorporados y varía con el número consecutivos de nucleótidos complementarios que se analizan en el fragmento de DNA. Por ejemplo, si hay 3 adeninas en el fragmento de cadena sencilla, la cantidad de luz generada sería 3 veces mayor que la de una sola adenina. Por último, las señales creadas en el proceso de secuenciación se analizan por el software del sistema de secuenciación de Roche para generar millones de bases secuenciadas por hora a partir de una única prueba. Como cuarto punto tenemos el análisis de datos. Los datos generados por la secuenciación de Roche tienen la ventaja de tener un alto rendimiento y una longitud de lectura más larga para crear una imagen más completa del genoma, lo cual es la principal diferencia con otros métodos de secuenciación. Esta tecnología permite acelerar el tiempo, la calidad y la profundidad de los resultados de secuenciación en cada procesamiento, permitiendo secuenciar todo el genoma de los individuos. Los resultados de cada secuenciación son recogidos y se comparan con los genomas de referencia para detectar regiones de coincidencia y diferencias. Como primer punto tenemos la preparación de la genoteca.
Son muestras de fragmentos aleatorios de DNA o de cDNA seguidos de adaptadores. Al mismo tiempo, el marcaje combina reacciones de fragmentación y unión en un solo paso que aumenta la eficiencia del proceso de preparación de la genoteca. Después, los fragmentos unidos con los adaptadores son amplificados y purificados. Como segundo punto, tenemos la generación de clúster. Los moldes para la secuenciación son inmovilizados en una superficie de celdillas que presenta el DNA accesible para las enzimas mientras asegura una alta estabilidad de los moldes ligados a una superficie y uniones no específicas de nucleótidos etiquetados con fluorocromos. Cada fragmento es amplificado y la amplificación, una fase sólida, crea hasta 1000 copias idénticas de cada molde de moléculas. La amplificación se realiza por PCR de puente. Para la secuenciación de las cadenas sencillas se añade un cebador, mientras que para el DNA de doble cadena se elimina la cadena original, dejando la cadena complementaria como molde para la segunda secuenciación. Como tercer punto tenemos la secuenciación por síntesis. Se secuencian cadenas molde de DNA por ciclos repetidos en los que se va añadiendo cada base de forma individual. La tecnología SBS utiliza 4 terminadores reversibles, cada uno marcado con un fluorocromo diferente, de forma que se detecta cada base cuando son incorporados a las cadenas molde de DNA. Los 4 terminadores reversibles se encuentran ligados a los nucleótidos y bloquean la polimerización, por lo que la enzima polimerasa solo puede añadir una base a cada cadena de DNA que se está sintetizando. Al añadirse los nucleótidos simultáneamente y no secuencialmente, se produce una competencia natural por lo que se minimizan los errores de incorporación. Como las bases individuales se añaden a todos los moldes de una manera uniforme, el proceso de secuenciación produce unas secuencias de DNA de longitud uniforme. El resultado es una secuenciación base a base muy precisa que elimina virtualmente los errores específicos de la secuencia, permitiendo asignaciones de bases fuertes entre el genoma, incluyendo regiones de secuencias repetidas y homopolímeros. De esta forma se consigue secuenciar los millones de clústeres de la superficie de la célula al mismo tiempo. Después de cada ciclo de incorporación se eliminan los terminadores y se determina la identidad de la base insertada por la excitación inducida por láser de los fluorocromos y la consiguiente formación de imágenes que se registran. La asignación de base está hecha directamente de las medidas de intensidad de señal durante cada ciclo, lo cual reduce la tasa de error comparado con otras tecnologías. Como cuarto paso, el análisis de los datos. El enfoque de la secuenciación Illumina se basa en la lectura simultánea de grandes cantidades de secuencias. El muestreo en profundidad y una cobertura uniforme asegura una alta precisión en la determinación de diferencias genéticas. Cada lectura de base tiene una puntuación asignada según la calidad, por lo que el software de Illumina puede hacer diferencias y generar puntuaciones seguras. Se pondera la contribución de cada base a la secuencia y se detecta las variantes de las secuencias. Hay muchas variantes del análisis posible, como el polimorfismo de nucleótido único, la identificación de inserciones o deleciones, los recuentos de lecturas para los métodos RNA, los análisis filogenéticos o metagenómicos y más. El software es capaz de recoger los datos, procesarlos y analizarlos para que haya una mínima intervención del usuario. El laboratorio de microbiología convencional tiene la responsabilidad de realizar los estudios relacionados a las enfermedades infecciosas. A diferencia de las otras secciones del laboratorio, se trabaja con sistemas vivos, dinámicos, y los resultados son más cualitativos que cuantitativos. El compromiso del laboratorio con el médico es el de proporcionarle la información que requiere en forma gradual conforme se va generando en el proceso analítico, a fin que sea oportuno y trascendente. Hoy día, la mayoría de los laboratorios de microbiología realizan el diagnóstico con elementos básicos. 1. Identificación del microorganismo, como por ejemplo con tinciones, medios de cultivos, pruebas bioquímicas. 2. Evaluación de la susceptibilidad a los antimicrobianos, pruebas de difusión en placa, pruebas de microdilución en placa, pruebas de dilución en tubo.
Para obtener el máximo provecho del laboratorio microbiológico es indispensable que el médico cumpla las siguientes premisas. 1. Aportar al laboratorio la información clínica indispensable. 2. Tener conocimientos básicos de microbiología clínica. 3. Conocer las indicaciones y las limitaciones de las pruebas. 4. Solicitar el estudio en forma precisa. 5. Comunicarse constantemente con el laboratorio. 6. Alertar al laboratorio sobre patógenos raros. 7. Tomar las muestras correctamente. 8. Conocer los criterios del trabajo del laboratorio. Y 9. Prestar atención a los resultados.